Las mesas intercooperativas para nosotros son fundamentales, son una esencia. Pero las mesas cooperativas, intercooperativas de todos los departamentos tienen que tener claro que tienen una pertenencia, que tienen un techo gremial. Y ese techo gremial se llama CUDECOP. Y que cada cooperativa que está sentada en una mesa intergremial tiene a su vez otro techo para su desarrollo, no techo para que queden detenidos, que son sus federaciones. Hoy tenemos un Estado que posibilita el desarrollo del cooperativismo a partir de políticas públicas que tienen, entre otras cosas, una planificación y, agregado a esa planificación, financiamiento. Y estas cosas, realmente todos los movimientos sociales no están acostumbrados a tener políticas públicas que lo ayuden a desarrollarse. No hubieron muchos gobiernos que dijeron que el cooperativismo era favorable y que pasaran más allá de votar una ley. No alcanza con una ley, sino que alcanza con una política dirigida donde el Estado, que somos nosotros también ese Estado, planifica, pone recursos y desarrolla cooperativismo. Pero porque exista no quiere decir que sea perfecta. Nosotros tenemos que ir logrando tener capacidades para poder ser críticos constructivos para mejorar esa condición. Por lo tanto, las mesas intercooperativas son fundamentales en la medida que no sean un espacio de pocos, en la medida que no sea un espacio caudillesco, en la medida que la mesa intercooperativa entienda que tiene que interlazar todas las acciones que tienen para el territorio y las posibilidades que tienen nuestras cooperativas. Pero también la mesa intercooperativa tiene que servir como movimiento, ayudarnos a emanciparnos para construir una mejor sociedad. Esto para nosotros es vital. Nuestra federación está en deuda con las mesas intercooperativas. Entonces nosotros tenemos que hacer un recorrido rápido y con una fuerza histórica que ojalá nos dé la energía para poder reconstruir algo que por ahí a nosotros nos faltó en otro proceso. A todos los de la mesa intercooperativa de Paysandú agradecerles su trabajo y decirles que estamos comprometidos y vamos a tratar como Federación de Cooperativas de Producción de estar. Pero con ello también hemos invitado a las otras organizaciones que integramos CUDECOP para poder fortalecernos. La fuerza del cooperativismo está en el territorio, no está en otro lado. La semana pasada estuve en Antioquia, en Colombia, invitado por Confecop. Y entonces, como acá tenemos la ley de cooperativa, el Instituto Nacional de Cooperativa, a veces uno cae en esa soberbia de que cree que va a enseñar, ¿no? Y la sorpresa fue grande. La primera fue que en un espectáculo cooperativo que se hace anualmente, unos niños de un pueblito llamado Granada cantaban "Solo le pido a Dios". Y cuando nosotros escuchamos cualquier peña nuestra, "Solo le pido a Dios", nos parece una cosa como hasta vulgar, ¿no? Aparte decimos, bueno, vamos a empezar con esa canción. Pero en ese contexto, en esos niños que la mayoría no tenía papá ni mamá, porque a ese pueblo le había explotado una bomba y 1000 metros al cuadrado, a la redonda, no quedó nada. Y después pasaron los paramilitares, hicieron otro desastre. Los que no murieron se fueron. El sistema cooperativo, en su alianza, a través de las cooperativas de ahorro y crédito, tenían los datos de quienes integraban ese pueblo. Y lo fueron a buscar a Cali, lo fueron a buscar a Medellín, lo fueron a buscar a Cochabamba, lo fueron a buscar a donde estaban, a los pocos sobrevivientes de aquel pueblo de Granada. Una vez que los encontraron, les propusieron hacer un proyecto de desarrollo común. Y hoy ese pueblo existe, ese pueblo está reconstruido, porque llegó primero el cooperativismo que el Estado. El cooperativismo allí ha construido zonas de paz. Y a mí me emociona mucho haber pasado por eso y conocer esa historia. Y además ver a los niños que podían estar cantando en un coro, haciendo un espectáculo, y que a través del canto expresaban de alguna manera la esperanza. El cooperativismo en el fondo es esperanza. Y es esperanza, entre otras cosas, de los más frágiles.
Los más frágiles son los que durante cualquier periodo de guerra o cualquier periodo de corte de democracia, los que sufrimos más. Entonces, esa experiencia del mundo cooperativo, en donde tenemos 300 millones de personas que trabajan en las cooperativas, con empleo formal, nos da una fuerza y un aliento para decir que a pesar de que algunas cosas nosotros no tengamos resuelto en este espacio, en nuestras cooperativas, en nuestra gestión de trabajo, tenemos esperanza para seguir porque hay un mundo afuera que nos fortalece. En 1864, Venancio Flores y sus aliados venían con un ejército. Aquel ejército que arrasó con Leandro Gómez, que era joven, era chico. Sus soldados no pasaban de 17 años. Los que venían con Venancio Flores no eran ricos, eran pobres. Eran negros, esclavos que los obligaban a estar en ese lugar. Y otros eran pobres que soliviantados con una idea de construcción de patria y de nación, lo que hacían era arrasar con otros pobres. Entonces Paysandú tiene para nosotros un poder simbólico enorme en esa resistencia que tenían los pobres, no solamente para mantener el espacio donde vivían, sino para mantener una idea, porque esta comunidad debía seguir existiendo a la orilla del río Uruguay y no tenía por qué pertenecer ni a Argentina ni a Brasil. Nuestro país durante mucho tiempo se debatió hasta 1911 en esa historia de si deberíamos ser brasileños o deberíamos ser argentinos. Y como país estamos vivos como Uruguay y tenemos una identidad. Y agregamos a esta identidad que para América Latina, para América toda, la identidad cooperativa de este país es grande y es mucha. Y que tenemos que compartirla. Y que tenemos que salir a nuestros países de al lado para ver cómo funcionan su desarrollo y reconocernos, no solamente para ver cómo hacen, reconocernos, mirarnos a la cara a cada uno de nosotros y reconocernos. Precisamos como Federación de Cooperativas de Producción una defensa férrea del capital nacional que implican para nosotros las cooperativas de ahorro y crédito, que son las que llegan a los pueblos más alejados de este país. Y lo hacemos solamente por quedar bien con las cooperativas de ahorro y crédito. No, si defendemos el capital nacional también podemos tener un aliado y a su vez capital para defender el trabajo nacional. Entonces, estar sentado en una cooperativa de educación, trabajando con nuestras compañeras de la educación, donde tenemos un salario bastante bajo, porque los docentes ganan poco. Y a veces nosotros nos preguntamos en esta cuestión de equidad de género en el cooperativismo, ¿cómo es esta cosa del salario con respecto al género? Cuando se está estableciendo un desarrollo para el Sistema Nacional de Cuidado, donde nosotros ya sabemos cuál va a ser el salario que van a tener esas mujeres cuidadoras. Cuando hace unos días nos juntamos con Jorge Ferrando, el director de infancia del INAU, y le preguntábamos, ¿por qué las mujeres que cuidan a los niños en los CAIF, que para nosotros son tan importantes, ganan tan poco? Y ahí están nuestros salarios cooperativos. Una cooperativa que atiende un CAIF, la mayoría conformada por mujeres, atiende lo que va a ser la plantita del futuro de nuestro país. Debemos ver cómo nosotros encontramos soluciones cooperativas para que los ingresos de quienes trabajan en los CAIF cooperativizados aumenten para sostener no solamente el trabajo mejor y poder estar más cómodo en la casa, sino para sostener un capital que estamos construyendo como nación. Porque el que educa en primera infancia, el que aprende esa metodología y que la desarrolla, es una pérdida cuando se va porque hay otro mejor trabajo sentado en una oficina, en una empresa multinacional. Tenemos un capital enorme en nosotros mismos, en esos saberes, en nuestros conocimientos, y es eso lo que tenemos que aprovechar. También, para poder sostener todo eso, precisamos una masa militante en cada uno de los lugares. No alcanza con que hoy esté UCOT, COE, Olmo, FUNSA, Liceo Alternativo, Cultura, Molino Santa Rosa en el Consejo de la Federación, Redentis en la parte de Comisión Fiscal. No alcanza con eso.
Necesitamos tener en las mesas intercooperativas gente que diga: yo soy de la Federación de Cooperativas de Producción, me voy a hermanar con las otras federaciones para ver cómo nosotros en el territorio nos desarrollamos. Tenemos tercera línea de gobierno, municipios, y no participamos mucho en esas instancias. Tenemos que ver cómo podemos participar, porque en la planificación territorial tenemos que meter el tema cooperativismo como una cuestión esencial. No solamente para el cooperativismo, sino para el resto de la sociedad. Tenemos que seguir trabajando hermanados en una alianza con todo el movimiento sindical. Con todo el movimiento sindical. Incluso con algunos sindicatos que nosotros, bueno, creo que el martes vamos a estar en el Ministerio de Trabajo acá en Paysandú por un tema entre una cooperativa y unos trabajadores de la cooperativa. Incluso en esas instancias tenemos que ver cómo le encontramos salida. Tenemos dificultades, a veces los jueces y a veces nuestros operadores del Ministerio de Trabajo no entienden mucho de la ley de cooperativa, no entienden mucho de cooperativismo y terminan laudando de manera clásica. Necesitamos que quienes están trabajando en el BPS, quienes trabajan ahí, sean amigos del cooperativismo por conocimiento y no enemigos del cooperativismo por desconocimiento. Entonces, la tarea es larga, el camino para mí y para muchos de nosotros recién empieza. Y quiero agradecer enormemente al Ejecutivo de CUDECOOP, al Consejo de CUDECOOP, porque en este periodo de 2 años que nos estamos conociendo ha sido una fuente de aprendizaje. Agradecerle a todo el equipo de INACOP, al equipo técnico, acá lo veo al compañero que me ha visitado muy seguido, a Danilo Gutiérrez, quien en realidad siempre ha tenido la palabra justa para que nosotros podamos no errarle el camino. A Gabriel, ¿no?, que es parte del equipo de CUDECOOP. Así que muchos agradecimientos a todos y fundamentalmente a todas nuestras cooperativas que están presentes hoy. Muchas gracias.